vienen conmigo a la segunda parte, o sea, tienen primero teórico y después el práctico. En lugar de las 8:30 vamos a arrancar a las 9 de la noche. Tengo una cuestión personal que no sé si voy a llegar 8:30 a casa, entonces para no hacerlos esperar, puede que llegue 9 menos cuarto, pero para no asegurarme de estar, vamos a arrancar mañana de manera única y excepcional a las 9. ¿Estamos? Yo lo voy a volver a repetir antes de que nos desconectemos, pero por las dudas, si tienen algún grupo de WhatsApp o lo que sea, o algún compañero que sepan de que no se conectó todavía, avísenle por favor. Mañana, excepcionalmente, vamos a empezar a las 9 de la noche, media horita más tarde. Bien, antes que me olvide, y Tomás, que ahí justo te vi que me contestaste, antes que me olvide, viste que te hice como una corrección súper sonsa, o sea, en lugar de 10 era un 9, el ejercicio que subiste en el aula virtual. No sé si viste la corrección, para Tomás y para todos, si usaron lo que Tomás, bien, lo que Tomás subió, Tomás hizo el Lewis de la estructura iónica y puso el par electrónico, o sea, los electrones, uno arriba y uno al costado. Siempre van de pares. ¿Estamos? Entonces, bueno, esa pequeña corrección le hice, estaba perfecto. En lugar de 10 era un 9, era para 9, pero una soncera, les aviso por las dudas, pues seguramente vean en la presentación que también lo subí corregido como de corregir Tomás, como para que sepan. Bien, habiendo dicho estos avisos parroquiales antes de que me olvide, arranquemos entonces con el tema de hoy. Bien, vamos a seguir entonces con enlace químico. Estuvimos viendo las estructuras de Lewis, los distintos tipos de enlace, iónico, covalente y metálico. Para el enlace iónico, el Lewis, que no poníamos los electrones que se comparten, sino que se transfieren, teniendo en cuenta, por supuesto, las diferencias de electronegatividades para poder diferenciar los distintos enlaces. Vimos también la representación de Lewis para los enlaces covalentes, en donde los enlaces covalentes se caracterizan porque se comparten los electrones con mayor o menor intensidad. Eso determinaba si el enlace era covalente, polar o no polar. En enlaces, o los Lewis que estuvimos haciendo, dibujábamos literalmente, por ejemplo, una cruz, o sea, poníamos para un costado, para el otro, para arriba y para abajo los enlaces. Vamos a empezar a refinar un poco esta parte de enlace, teniendo en cuenta ahora la parte de geometría electrónica y molecular. ¿A qué se refiere esta geometría electrónica y molecular? A cómo van a disponerse, cómo se van a ubicar en el espacio, o sea, de manera tridimensional, los átomos y los pares de electrones que forman la molécula en los enlaces. O sea, ¿qué nos permite la geometría? Predecir la disposición tridimensional de los átomos y de los pares de electrones que constituyen una molécula. Es decir, cómo se distribuyen en el espacio. ¿Hay alguna pregunta o micrófono abierto? Bien. Bien, ¿cómo entonces se distribuyen en el espacio? Existen dos tipos de geometrías. La primera, que es la geometría molecular, donde solo consideramos los átomos que están enlazados al átomo central. O sea, solo consideramos los átomos. La geometría electrónica, consideramos, además de los átomos, los pares de electrones no enlazantes que el átomo central tenga. Entonces vamos a distinguir dos. Geometría molecular, solo consideramos los átomos enlazados, y la geometría electrónica consideramos átomos y pares de electrones no enlazados. Vamos a los tipos de geometría. Tenemos distintos tipos. La primera situación, cuando el átomo central solo tiene pares de electrones enlazantes. Es decir, el átomo central está rodeado por otros átomos, o sea, está
tiene alrededor exclusivamente enlaces. Es decir, no tiene pares de electrones no enlazados. El átomo central solo tiene pares de electrones enlazados. Por ejemplo, el cloruro de berilio. Les aviso por las dudas que probablemente respecto a ayer, las electronegatividades algunas hayan cambiado, por ejemplo la del hidrógeno, porque corregí todo para que usemos todos las tablas de electronegatividad que están subidas al aula virtual, o sea, las tablas de la guía. Les aviso porque puede que me digan, no, pero si ayer usamos otro valor de electronegatividad, sí, pero ya los cambié y están todos los valores de electronegatividad de las tablas de la guía, si todos tenemos los mismos valores. Bien, entonces, el cloruro de berilio. El cloro tiene una electronegatividad de 3, el berilio de 1,5. Por diferencia de electronegatividad, sabemos que este es un enlace de qué tipo. Si la diferencia de electronegatividad es de 1,5, covalente polar. Perfecto. Entonces, hacemos Lewis. Podemos hacer Lewis aplicando la reglita, porque es un enlace tipo covalente. El berilio está en el grupo 2. Repito, por supuesto, la reglita. Insisto, y vuelvo a decir lo que les mencioné ayer. Quien la entienda y le resulte cómodo, la usa. Si no, esta parte es la que no me prestan atención, si se les complica mucho. El berilio está en el grupo 2. 2A tiene un número atómico de 4, completa su octeto con 4 electrones. Es una de las excepciones. El cloro está en el grupo 7, 7A, completa su octeto con 8 electrones. Hay 2 átomos, 2 por 8, 16, 4, 20. Esos son los electrones necesarios. ¿Con cuántos electrones completa el octeto? ¿Con 4, con 6 o con 8? Los disponibles que coinciden con el grupo en el que está el elemento, el berilio está en el grupo 2, el cloro en el grupo 7, 2 por 7, 14 y 2, 16. Compartidos son los necesarios menos los disponibles. 4 electrones se comparten, 20 menos 16, 4. Por cada enlace hay 2 electrones que se están compartiendo 4 electrones, por lo tanto son 2 enlaces. Entonces, ahora sí, graficamos Lewis. Átomo central, átomos periféricos, los 2 enlaces, completo el octeto de los átomos periféricos. Dijimos el cloro completa con 8. Perfecto, entonces tengo 2, 4, 6, 8. Este otro cloro, 2, 4, 6, 8. Conté todos los átomos, los electrones, tengo 8 y 8, 16, coincide con los disponibles. Paso siguiente, por supuesto, controlamos el octeto del otro átomo, en este caso el átomo central, que dijimos que completaba con 4, el berilio entonces son 2, 4, también está completo. Entonces, hasta ahí, fantástico. Hicimos Lewis, lo que les decía, venimos graficando así, liñita por un lado, liñita para el otro, y listo, sin contemplar o sin tener en cuenta la geometría, o sea, cómo se distribuyen en el espacio. Esta estructura distribuida en el espacio tiene esa forma. Es decir, tiene una geometría electrónica igual a la geometría molecular, porque estamos considerando los átomos enlazados, y en este caso no hay pares de electrones no enlazados, con lo cual coincide la geometría electrónica con la molecular, y es una geometría de tipo lineal. El ángulo de enlace, es decir, esto que estoy marcando, es igual a 180 grados. Entonces, en el espacio se distribuyen linealmente. La siguiente geometría, aplicando esta molécula, que es el tricloruro de boro, el cloro, electronegatividad de 3, el boro, electronegatividad de 2, hacemos la diferencia de electronegatividad, vamos a estar frente a un enlace covalente polar. Perfecto, Jacinto. Enlace covalente polar, por la diferencia de electronegatividad. Como es covalente, podemos aplicar la reglita para hacer Lewis. De nuevo,
Los necesarios, el boro es una de las excepciones, está en el grupo 3, completa con 6. El cloro completa con 8, hay 3, son 30. Los disponibles coinciden con el grupo, el boro en el grupo 3, el cloro en el grupo 7, son 24. La diferencia, necesarios menos disponibles, son los compartidos, nos dan 6 electrones, 3 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, los 3 enlaces. Fíjense que ya no estoy poniendo, por ejemplo, estos dos átomos así, a 90. Ya empiezo a ubicarlos en el espacio, o sea, con la geometría que tiene esta molécula. Entonces, paso siguiente, para que el Lewis esté bien, completo el octeto. Completo el octeto de los cloros, son 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Son 24, coincide con los disponibles. De todas maneras, controlamos que el átomo central, el boro, haya completado su octeto, que lo completa con 6, tengo 2, 4 y 6. Perfecto. En el espacio tiene esta distribución, donde la geometría electrónica coincide con la molecular y es una geometría tipo triangular o piramidal trigonal. Cualquiera de las dos formas está bien, triangular o piramidal trigonal. El ángulo de enlace, es decir, esto, este y este, este y este, es de 120 grados. Moléculas con 3 enlaces sencillos. Entonces, la geometría es triangular o piramidal trigonal. La siguiente, tenemos el metano, la electronegatividad del carbono 2,5, la del hidrógeno 2,2, hacemos diferencia de electronegatividad, nos da 0,3, hasta ayer nos daba otra cosa, ahora ya vamos a usar los valores de la tabla de la guía. Si nos da 0,3, es un enlace de qué tipo? Covalente no polar. Perfecto. Covalente no polar. Hasta ayer nos daba 0,4. Podríamos ponerle polar o no polar. Está justo en el límite. Ahora que vamos a usar todos la misma tablita, nos da 0,3, ponemos covalente no polar. De nuevo hacemos Lewis, los necesarios, completa con 8, completa con 2 el hidrógeno, los disponibles que coincide con el grupo 4 el carbono, grupo 1 el hidrógeno, nos da 8, necesarios menos disponibles, los compartidos, son 8 electrones compartidos, 4 enlaces, átomo central, átomos periféricos, fíjense que ya no está como una cruz, ya no estoy poniendo una cruz, sino que ya lo voy distribuyendo en el espacio, le voy dando la geometría que corresponde. 4 enlaces, completo el octeto de los átomos periféricos, el hidrógeno completa con 2, son 2, 4, 6 y 8, están todos los octetos completos, todos los electrones coinciden con los disponibles, el carbono dijimos que completa con 8, 2, 4, 6, 8, listo. Todos los átomos con su octeto completo, distribuido en el espacio los enlaces, tiene esta forma cuya geometría electrónica coincide con la molecular y es una geometría de tipo tetraédrica. El ángulo de enlace, es decir, este ángulo es de aproximadamente 109,4 grados. Son moléculas con 4 enlaces sencillos. Entonces, a partir de ahora, en realidad desde que lo vieron en el teórico, el profe del segundo sería covalente polar, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Covalente polar. El segundo sí. Sí, sí. Covalente polar, covalente polar, covalente no polar. Entonces, desde que lo vieron en el teórico y ahora que lo estamos repasando en el práctico y vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos, a partir de este momento
Las estructuras de Lewis deben graficarse teniendo en cuenta la geometría. Ya no vamos a poner acá como si fuese una T, acá no vamos a poner como si fuese una cruz. ¿Sí? Una consulta. Consulte. Todos los hidrógenos están separados por 109,4 grados cada uno de... Ah, dale, gracias. ¿Y por qué no se forma una cruz si todos los hidrógenos no son como separados por la misma fuerza? Están separados por la misma fuerza, pero la distribución en el espacio, que energéticamente es la más estable, tiene forma de tetraedro. Es esta. En el centro del tetraedro, en este caso sería el carbono. En los vértices del tetraedro, los hidrógenos. Esta forma geométrica es la de menor energía. Para nosotros nos resultaría lógico hacer una cruz. Para la naturaleza, la forma de menor energía es la de un tetraedro. Además, sumado que no es a 90 grados porque energéticamente no es favorable. Todo se va a acomodar de forma tal que se minimice la energía. La forma que la naturaleza descubrió en el caso del metano, que se minimice la energía, o en el caso de átomos centrales que tengan 4 enlaces sencillos, es distribuirlos en el espacio en forma de un tetraedro. Eso sería. Entonces, lo que les decía, a partir de ahora, que ya vimos geometría molecular y geometría electrónica, vamos a graficar Lewis teniendo en cuenta la geometría. ¿Esas son las únicas? No, hay otras que no vamos a ver. Estas 3 son las que vamos a ver. Hay otras, sí, son mucho más complejas. De átomo no podríamos. De molécula sí o sí. Bien. De molécula, claro, ponele. Grafique el Lewis del metano, esta molécula. Lo graficamos en cruz. Esta profe lo va a considerar mal, porque ya sabemos la geometría. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Que está bien, hasta yo lo hago porque por ahí, o sea, uno se lo termina aprendiendo de memoria más o menos las mismas moléculas, ya sabe la geometría. Pero bueno, hasta que uno más o menos entra en régimen o le agarra la mano, ¿qué hace uno? Siempre agarra y dibuja para los costados tipo cruz. Lo pueden hacer si automáticamente al lado lo vuelven a dibujar, lo vuelven a graficar teniendo en cuenta la geometría. ¿Estamos? Bien, bien. Entonces, este tipo de geometrías las aplicamos cuando el átomo central, les decía, solo tiene pares de electrones enlazantes. Fíjense que no tienen pares de electrones no enlazantes. Puede pasar también que el átomo central tenga pares de electrones libres, o sea, no enlazantes. En ese caso, hay que tener en cuenta que estos pares de electrones libres tienen más repulsión que un enlace, o sea, que los pares de electrones enlazantes. Entonces, esta mayor repulsión genera una distorsión de la geometría. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, el amoníaco es un enlace covalente, entonces vamos a calcular los necesarios, con cuánto complete el octeto, los disponibles, que recuerden que coincide con el grupo, son los electrones de valencia. Ya esto lo empiezo a decir un poco más rápido, si alguno tiene alguna duda, por supuesto que me para, ¿verdad? Yo para no quedar tan reiterativa, voy agilizando esta temita de la regla. Si alguien necesita que lo vaya repitiendo, por favor me dice. Entonces, necesarios disponibles, los compartidos la diferencia, son 14 menos 8, son 6 electrones, 3 enlaces. Entonces, vamos a hacer Lewis. Átomo central.
átomo periférico. Acá claramente ya están graficados con la geometría. Puede pasar de que, lo que les decía, que lo grafiquen como una T. No hay problema si después al lado corregimos la geometría. Esta no va a ser la respuesta final, digamos, que sea el croquis. Y al lado sí, después me grafican la respuesta final. Átomos periféricos, 3 enlaces. 1, 2 y 3. Contamos los electrones. Completo el octeto de los átomos periféricos. Completa con 2. 2, 2 y 2. Listo. Completo, cuento los electrones. 2, 4, 6. No coincide con los disponibles. No puedo agregar de este lado en los átomos periféricos porque ya tienen completo su octeto, pues el hidrógeno completa con 2. Entonces, el par de electrones que me falta lo ponemos al átomo central, al nitrógeno. Entonces, si se fijan, ahora el nitrógeno tiene un par de electrón no enlazantes, un par de electrón libre. Tiene 3 enlaces, 3 pares de electrones compartidos y uno sin compartir. ¿Qué genera esto? Este par de electrones no enlazado o libre, esto que dice acá arriba, tiene mayor repulsión, o sea, genera una fuerza que une estos enlaces o junta estos enlaces. ¿Por qué? Porque el par de electrón libre repele al par de electrón enlazante, a los enlaces. Entonces, como el nitrógeno tiene estos 3 enlaces, estos 3 pares de electrones compartidos y uno sin compartir, el ángulo que hay ahora enlace se achica porque este repele y une esto. Entonces pasa de un ángulo de 109 a un ángulo de 107. No hace falta que se sepan exactamente el ángulo, el valor del ángulo. Simplemente sepan de que este par de electrones no enlazados lo que hace es repele los enlaces y une, aproxima estos, disminuyendo el ángulo. ¿Sí? Entonces, este par de electrones distorsiona la geometría, distorsiona el ángulo de enlace. La geometría ahora electrónica no va a coincidir con la geometría molecular. La geometría electrónica dijimos que consideramos los átomos enlazados más los electrones no enlazantes. Entonces, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. En cada uno de los vértices del tetraedro va a haber, en este caso, un hidrógeno y en el cuarto vértice del tetraedro va a estar el par de electrones no enlazados. O sea, va a ser un tetraedro deformado, distorsionado. La geometría molecular, dijimos que solo considera los átomos enlazados, no consideramos el par de electrones no enlazados. Si se fijan, tenemos un triángulo. Si no consideramos esto, esto es como un triángulo, entonces la geometría molecular va a ser triangular, o piramidal triangular, o triangular plana, o la forma que le quieran decir, pero triangular. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la geometría electrónica y molecular cuando hay pares de electrones libres, no enlazados? En la electrónica, perfecto, en la electrónica consideramos átomos enlazados más pares de electrones no enlazados. Es un tetraedro. Un tetraedro con otro ángulo, ya no es el de 109, sino 107. La triangular, esto no lo consideramos esto, es un triángulo. Entonces, geometría triangular. Vamos a otro ejemplo para que se entienda un poquito más. El agua. Los electrones necesarios, oxígeno con 8, el hidrógeno completa con 2, los disponibles, el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel, el hidrógeno 1, hay 2 hidrógenos, son 8. Compartidos,
12 menos 8 son 4, por cada enlace son 2 electrones, 2 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, los 2 enlaces. Completo el octeto de los átomos periféricos. El hidrógeno completa con 2. 2 y 2. Listo. Tengo 8. Ahí me faltan 4. Entonces tengo 2, 4, 6 y 8. Mismo de recién. Este par de electrones no enlazados tienen más repulsión que este par de electrones enlazados, o sea que están participando del enlace. Entonces, estos tienen más repulsión, tiran hacia este lado, achican este ángulo y pasa de un ángulo de 109 a un ángulo de 104. O sea, más chico que este. Este tiene 1, repele. Este tiene 2, repele con más fuerza, o sea, los empuja más, los une un poquito más, entonces pasamos de un ángulo de 109 a un ángulo de 104. El par de electrones libres tiene más repulsión que el par de electrones no enlazados, que genera una distorsión de la geometría. Hay que tener en cuenta, entonces ahora, para la geometría electrónica, tenemos en cuenta todo, átomos enlazados, pares de electrones libres, de nuevo, es una estructura, una geometría tetraédrica. ¿Estamos? Es un tetraedro donde en 2 de los vértices tengo átomos, en el tercer vértice tengo el par de electrones no enlazados y en el cuarto vértice del tetraedro tengo el otro par de electrones no enlazados. Por supuesto, un tetraedro sumamente distorsionado. La geometría molecular no considera los pares de electrones no enlazados, o sea, consideramos solo los átomos. No decimos que es lineal, que hay muchos que dicen, bueno, listo, no considero esto, tengo un átomo, liñita, otro átomo, liñita, otro átomo. Le dicen lineal. Para que sea lineal, el ángulo de enlace debería ser de 180, como cuando vimos la geometría lineal. Entonces, en este caso decimos que la geometría molecular es angular. No llega a ser lineal porque no es 180, sino que decimos que es una geometría angular. Entonces, la presencia de los pares no enlazantes en una molécula modifica el ángulo de enlace por efecto de la repulsión electrónica, por esta fuerza que empuja, y por lo tanto modifica la geometría molecular predicha para el modelo. ¿Estamos? La modifica. Los pares de electrones tienen esta fuerza de repulsión que la aplican sobre los pares de electrones adyacentes, generalmente los enlaces, y comprime el ángulo de enlace entre los pares de electrones enlazantes. Pasó de un ángulo de 109 a comprimirlo a uno de 107 cuando hay un par de electrones no enlazados, o a un ángulo de 104 cuando hay 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Se entendió? Más o menos fácil. Repaso el teórico igual esto, repaso súper rápido. Bien, vamos a hacer entonces, perfecto. No, perdón, vamos a hacer la polaridad, vamos a determinar la polaridad, así que teníamos un ejercicio. No. Bien, vamos a ver entonces el caso de la polaridad de las moléculas con enlace covalente. ¿Por qué con enlace covalente? Porque es el enlace donde se comparten los electrones. No podemos hablar de polaridad en un enlace iónico porque se transfieren los electrones. Además, hay mucha diferencia de electronegatividad. Entonces, esta polaridad en las moléculas genera un momento dipolar, es decir, una fuerza, una sumatoria de fuerza, ¿sí?, que genera una distorsión de la nube electrónica. O no, porque puede pasar de que no haya polaridad en la molécula, es decir, que la nube electrónica se comparta de manera igual.
ya esté igualmente compartida. Entonces, para átomos con diferente electronegatividad, esto es lo que les decía, o sea, cuando hay diferencia de electronegatividad, que lo calculamos determinando la diferencia de electronegatividad entre 0,4 aproximadamente y 2 aproximadamente, se genera un enlace polar, es decir, se distribuye de manera asimétrica la nube electrónica. Esto es lo que ocurría. Hay uno de los átomos, el más electronegativo, es decir, que tiene más fuerza para atraer el electrón que el otro átomo, que es más electropositivo o menos electronegativo, es decir, que atrae con menos fuerza la nube electrónica hacia sí. Genera una carga parcial positiva. Entonces, decimos que se genera un momento dipolar, es decir, la sumatoria de esas fuerzas, si tú hiciéramos la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria vectorial de las fuerzas, hay una que tira con más fuerza que otra, entonces si hacemos esta sumatoria, se nos va a generar un momento dipolar. El sentido hacia donde va a estar este momento dipolar va a ir hacia el más electronegativo, o sea, hacia el que tire hacia sí con más fuerza la nube electrónica. Les puse el ejemplo de las hinchadas, o sea, con quién tira con más fuerza. Este elemento tira con más fuerza que este otro elemento. Entonces, la nube electrónica, la distribución de la nube electrónica va a ser asimétrica. Se va a generar un momento dipolar. Perdón, un momento dipolar. Vamos a estar frente a una molécula polar, a un enlace polar. Ahora bien, tenemos también moléculas apolares, o sea, puede pasar que la distribución de la nube sea polar, pero consecuencia de la geometría es que se acomodan estos momentos dipolares y la sumatoria de ellos resulta nula. Entonces, cuando ocurre esto, vamos a estar frente a moléculas apolares o no polares. Por ejemplo, el metano. ¿Por qué no lo poníamos como cruz cuando hacíamos Lewis y ya lo empezamos a distribuir en el espacio para que la sumatoria de momentos dipolares nos dé distinta de cero? Nos dé igual a cero. Entonces, de esa forma, la molécula va a ser apolar. ¿Estamos? ¿Se entiende el por qué? Ahí puedo relacionarlo con por qué no lo dibujamos como crucecita ya y lo ponemos, lo distribuimos en el espacio. Para esto, para que la sumatoria de momentos dipolares, o sea, de las fuerzas que participan en el enlace, se acomodan en el espacio de forma tal que se minimiza la energía. La sumatoria de los momentos dipolares, o sea, este vector se suma con este, se suma con este y se suma con este, la sumatoria da cero en este caso, o lo más cercana a cero. ¿Por qué? Porque de esa forma se minimiza la energía. Entonces, es por eso que se distribuyen teniendo en cuenta las distintas geometrías en el espacio. El dióxido de carbono, el oxígeno tira con una fuerza hacia sí, este otro oxígeno tira con una fuerza hacia sí, los distintos electrones que participan del enlace, el carbono también tira con determinada electronegatividad, los electrones que se comparten. Si hacemos la sumatoria de las fuerzas, resulta nula. Entonces, se distribuye geométricamente en el espacio con una geometría lineal para que la sumatoria de momentos dipolares sea igual a cero o lo más próxima a cero. De esa forma se minimiza la energía.
Esto que estoy repitiendo medio tipo mantra, que la sumatoria de los momentos bipolares es igual a 0, sería un justifique su respuesta. Por eso lo estoy repitiendo medio mantra. ¿Por qué se distribuyen así en el espacio con esa geometría? Para eso, para que la sumatoria de momentos bipolares sea nula o lo más cercana a 0. Porque de esa forma se minimiza la energía. Esto en el caso de moléculas apolares. Para el caso de moléculas polares, la sumatoria de los momentos dipolares es distinto de 0, es nula, no es nula. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco se acomoda en el espacio de forma de minimizar la sumatoria de los momentos dipolares, aproximarla lo más que se pueda a 0. En este caso, como tiene este par de electrones no enlazados, la fuerza con la que va a tener estos enlaces va a ser distinta a la de este par de electrones no enlazantes. Entonces, si hacemos la sumatoria, no va a dar igual a 0, va a dar distinta de 0. Pero se va a acomodar en el espacio de forma tal que el valor no sea tan grande. O sea, sea lo más energéticamente mínimo posible. Entonces, en este caso estamos frente a una molécula polar. Molécula polar, no enlace. El enlace sería, la polaridad de un enlace sería esta flechita. Esto estamos analizando toda la molécula en conjunto. Entonces, una cosa es el enlace polar y otra cosa es la molécula polar. En el caso del agua pasaba lo mismo. El hidrógeno tiene una electronegatividad, el oxígeno otra distinta, con lo cual va a tener un momento dipolar, la nube electrónica se va a distribuir de manera simétrica, este otro enlace va a pasar lo mismo, y este par de electrones no enlazados va a hacer que la sumatoria de los momentos dipolares sea distinto de 0, pero geométricamente se va a acomodar tanto los enlaces como el par de electrones no enlazados de forma tal que se minimice ese momento dipolar. Entonces, vamos a estar frente a una molécula de tipo polar. ¿Se entendió la diferencia? Más o menos, poquito. Paso extra rápido del teórico. ¿Quedó claro alguna duda? No van a tener que determinar sumas vectoriales, más o menos, o sea, no valores, sino más o menos entender estas flechas y saber si la molécula es polar o no. Quédense tranquilos, no hay sumas vectoriales de fuerzas. Bien. Ahora sí, hagamos un ejercicio para que se entienda un poco más esto y que no quede así tan teórico. Vamos a hacer entonces el ejercicio 9 de la guía, que nos dice: usando el modelo de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, predecir geometría electrónica y molecular de los siguientes ejemplos. El dióxido de carbono. Yo aplico la regla, los necesarios, los disponibles que consigo en el grupo, los compartidos, 24 menos 16, son 8, por lo tanto, 4 enlaces. Átomo central, átomo periférico, los 4 enlaces, es decir, que es una molécula que tiene 2 dobles enlaces, 1 y 2. Corroboro de que esté completo el objeto, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Los oxígenos sí, el carbono dijimos que completa con 8, son 2, 4, 6 y 8. Listo el Lewis. Nos pide la geometría electrónica y la geometría molecular. Los escucho. Ya está el Lewis hecho como con la geometría que corresponde, ¿no? Recuerden también que consideramos al átomo central, o sea, este par de electrones no enlazantes, no los consideramos. Geometría molecular es lineal.
dice Diego. Y geometría electrónica. Lineal también. Geometría electrónica lineal, geometría electrónica lineal, geometría molecular lineal. Geometría electrónica lineal y geometría molecular lineal. Perfecto. ¿Por qué? Porque el ángulo de enlace es 180. No consideramos este par de electrones no enlazados que están en el oxígeno, sino esto, todo lo que está alrededor del átomo central. ¿En qué me va a modificar este doble enlace? En la distancia del enlace, que ni nos interesa. Esto se lo estoy contando simplemente anecdótico. Lo que va a hacer es disminuirnos la distancia del enlace, nada más. No nos modifica la geometría. Bien, la del agua. El ejemplo del agua lo vamos a ver hasta el cansancio, así que ténganme piedad. Necesarios, 12, disponibles 8, compartidos son 4, 2 enlaces, la molécula de agua, geometría electrónica. Pregunto electrónica, así vamos en orden, como dice el enunciado. Tetra. Tertaédrica. Tetraédrica, perfecto. Geometría tetraédrica, perdón. Y geometría molecular, angular. Triangular, para que leí un triangular ahí, se me está yendo el triangular. Agostina, ¿por qué triangular? La electrónica está bien, es tetraédrica, porque tengo 1, 2, 3 y 4 en el otro vértice, claramente un tetraedro, no sé, me confundí, perfecto. No es triangular, ¿eh? La geometría electrónica es tetraédrica. La geometría molecular es angular. En la molecular, recordemos que solo consideramos los átomos enlazados, no los pares de electrones no enlazados. Entonces, es como si esto no estuviera. Entonces, es como si tuviese el oxígeno, liñita, hidrógeno. Es como si fuese una línea, pero no está a 180. Entonces, no le decimos geometría lineal, sino angular. ¿Se entiende, Agostina? Por las dudas, para que no nos confundamos, por favor. Bien. Vamos al cloruro de aluminio. Necesarios, el aluminio completa con 6. Ojo con eso. Presten atención si aplican la regla. Los disponibles que coinciden con el grupo son 30 menos 24, son 6. Y como son 6, son 3 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, completamos el octeto, Lewis, listo. Geometría electrónica, piramidal, trigonal, ambas. Triangular le puse yo, es lo mismo, piramidal, trigonal o triangular, recuerden que es exactamente lo mismo. Perfecto, perfecto, Maximiliano. Y bien, toma, perfecto. Geometría electrónica triangular, geometría molecular triangular. Claramente, acá hay un triángulo. En este caso, como no hay pares de electrones no enlazados, la geometría electrónica coincide con la molecular. Vamos al anhídrido sulfuroso. Necesarios, con cuánto completa, el azufre en este caso no está expandiendo el octeto, así que siempre vamos a poner que completa con 8. Son excepciones cuando el azufre expande el octeto, y son excepciones que no vamos a ver porque hay que hacer todo un análisis de estabilidad de estructura que no nos interesa que sepan. Entonces, completa con 8. Los disponibles que coinciden con el grupo, 24 menos 18 los compartidos, que son 6, por lo tanto, 3 enlaces. Entonces, átomo central, los 3 enlaces,
completo el octeto, tengo 2, 4, 6, 8, completo el octeto del otro oxígeno, 2, 4, 6, 8, hago la sumatoria, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tengo 18 disponibles, corroboro en el átomo central, tengo el azufre, dijimos que completa con 8, 2, 4, 6, 8. Por eso agregué este par de electrones no enlazados. Si se fijan, yo tomé el de la izquierda para explicar, pero tranquilamente el doble enlace podría haber estado en el oxígeno de la izquierda. Tomé esta estructura para explicar, puse el doble enlace a la derecha, esta estructura tiene el doble enlace a la izquierda. ¿Son la misma estructura? Les pregunto, ¿les parece que es la misma estructura? ¿Es el mismo compuesto o no? Sí, sí. Exactamente. Es el mismo compuesto que tiene una propiedad que se conoce como resonancia. Básicamente, lo que hace es resuena, o sea, puede mover el doble enlace. Es la misma estructura que existe naturalmente resonando todo el tiempo, o sea, puede mover este doble enlace. Es la misma estructura que existe en el, naturalmente. Entonces, este fenómeno se conoce como resonancia. Simplemente se los presento para que lo sepan. Geometría electrónica. Geometría electrónica tetraédrica y geometría molecular angular. ¿Por qué tetraédrica, Jorgelina? Tomás dice geometría electrónica triangular, geometría molecular angular. Porque hay 4 grupos electrónicos, dice Ezequiel. Si tomamos el átomo central, fíjense, tengo en uno de los vértices de la geometría que todavía no tenemos, no sabemos, el oxígeno, con un doble enlace, pero en uno de los vértices, el oxígeno. En otro de los vértices de esta estructura, que no sabemos cuál es, otro oxígeno. Y en el otro de los vértices, el par de electrones no enlazados. En el centro, el átomo central, el azufre. Entonces, tengo 1, 2 y 3. Ahora entonces vuelvo a preguntar para Jorgelina. Ah, era triangular porque los dobles y triples enlaces se cuentan como uno. Exactamente. Por eso, en esta que hay 2 dobles enlaces, no le pusimos tetraédrica, le pusimos lineal, lo contamos como 1. En este caso, contamos como vértice 1, 2 y 3. Entonces, bien, Ezequiel, ahora sí es triangular. ¿Se entiende, Jorgelina, por qué no es tetraédrica? Sí. Sí, no, yo me basé por los electrones desavariados, entonces pensé que era tetraédrica, pero no, nada que ver. Bien, ahora sí, gracias. Bien. En este caso, profe, ¿habría que poner las 2 estructuras de Lewis o con solo una alcanza? Con solo una alcanza. No hay ningún problema. Si quieren el 10 felicitado y entienden el concepto de resonancia y se dan cuenta que pueden escribir las 2 estructuras resonantes, fantástico. Pero no hace falta. Bien, entonces volviendo, geometría electrónica triangular, voy a leer lo que puso Tomás, y puso geometría molecular angular y geometría molecular, geometría electrónica triangular y geometría molecular angular. ¿Por qué? Porque la geometría molecular, recuerden que no consideramos los pares de electrones no enlazados. Entonces es como si tuviese el azufre en uno de los vértices, el oxígeno, y en el otro oxígeno, o sea, como si fuese una línea, pero como el ángulo no es 180, decimos que la geometría es angular. Profe, hay una parte del triángulo es más larga
que la otra por el doble enlace, o con la resonancia pasa otra cosa. No, es exactamente como pusiste la primera parte, Jeremías. Una de las partes del triángulo va a ser más larga que la otra. Sumado el par de electrones no enlazados, o sea, va a ser un triángulo absolutamente deformado, distorsionado. La resonancia lo que hace es que se mueva el enlace, pero la geometría va a estar totalmente distorsionada. Bien, ¿se entendió por qué triangular y por qué angular? Perfecto. Vamos entonces. El cloruro de berilio. Cloruro de berilio. ¿Por qué me quedó el... Ah, perdón, el metano no lo acabamos de hacer, perdón. Voy a volver para atrás. Ah, no, me quedo mal animada, perdón. Bueno, desestimen el cloruro de berilio. El metano. Ya le hicimos hasta el hartazgo también, por eso les digo, va a llegar un punto que nos vamos a terminar a aprender las moléculas, o más o menos ya sabemos qué forma tienen, con lo cual el Lewis, teniendo en cuenta la geometría, ya va a salir más fácil. Entonces, los necesarios, con cuanto complete el octeto, los disponibles, consigue con el grupo, los electrones de valencia, los compartidos necesarios menos disponibles, son 8, 4 enlaces. Átomo central, átomos periféricos, los 4 enlaces, completo el octeto, listo. Geometrías, los escucho. Electrónica y molecular, tetraédrica ambas, dice Maximiliano. Geometría molecular igual a tetraédrica, a electrónica tetraédrica. Perfecto. Tanto la geometría electrónica como la molecular coinciden y es tetraédrica. Fíjense que el Lewis lo puse muy bonito con la geometría, ¿no? Que claramente es un tetraedro, y al no tener pares de electrones no enlazados, la geometría electrónica coincide con la molecular. Ahora sí, el cloruro de berilio. Necesarios, el berilio, grupo 2, completa con 4. Disponibles, los electrones de valencia, son 20 menos 16, 4 son 2 enlaces. Entonces, átomo central, átomos periféricos, los 2 enlaces, completo el octeto, lineal ambas. No puede ser angular. Pregunto. No hay pares libres. Perfecto, porque no hay pares libres. Entonces esto no se distorsiona. Entonces, tanto la geometría electrónica como la geometría molecular son lineales. Perfecto. El iodo de boro. Ya más o menos sabemos la molécula, entonces los escucho. Necesarios, disponibles, los compartidos, a mí me da que son 6 electrones compartidos, 3 enlaces. Los espero que lo hagan. Triangular ambas, dice Maximiliano. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Lo mismo, dice Constanza. Les pregunto a Constanza y Maximiliano, que son justo los dos que terminaron. Cuando hicieron Lewis, ¿graficaron como si fuese una T, con el boro al medio y los vértices de cada T? ¿El yodo? No, muy bien, Constanza.
¿Qué ángulo aproximado, se acuerdan? Más o menos. Ambos triangular, 120, perfecto. O sea que 109, no, 120, Constanza. 109 es tetraédrica. No importa, era para ver si se acordaban más o menos el valor. Pero claramente, cuando hicieron Lewis, no graficaron una T, sino que pusieron el ángulo de 120. Claramente hicieron eso, asumo. Por eso es que tanto la geometría electrónica como la geometría molecular les dio triangular. Claramente esto es un triángulo. Y al no tener pares de electrones no enlazados, la geometría electrónica coincide con la molecular. ¿Se entendió bien? ¿No? Más o menos, clarísimo. Clarísimo geometría, clarísimo Lewis, clarísimo la reglita. Sí, profe, bien. Hagamos el ejercicio número 12 de la guía. El ejercicio 12 nos dice, en la molécula de tetracloruro de carbono, indique si los enlaces carbono-cloro son polares o no polares. El punto B nos pregunta, ¿cómo clasificaría dicha molécula? ¿Polar o no polar? Justifique en cada caso. Me lo van a decir ustedes. Los dejo que hagan Lewis, que hagan geometría, que hagan los cálculos que quieran, y les pregunto. Y me lo van cantando. Son polares los enlaces. ¿Cómo lo determinaste, Maximiliano? ¿Tenés micrófono, Maximiliano? Así optimizamos. No lo tengo conectado. Listo, bueno, vas a tener mi voz entonces. Dale. Te leo entonces. Son polares los enlaces 0,5 de electronegatividad. ¿Cómo determinaste entonces? ¿O cómo supiste si el enlace es polar o no polar? 3 menos 2,5. O sea, por diferencia de electronegatividad. De esa forma, y todos los enlaces son iguales. Perfecto. Alrededor del carbono hay 4 cloros, son todos los enlaces iguales, por lo tanto tengo que hacer un único cálculo, que es el de diferencia de electronegatividad, 3 la diferencia de la electronegatividad del cloro, 2,5 la del carbono. Determinando la diferencia de electronegatividad, yo puedo saber si un enlace es polar o no polar. Esto da 0,5, por lo tanto, perfecto, es un enlace covalente polar. ¿Y la molécula es polar o no polar? Justifique su respuesta, justifique en cada caso. El justificar si el enlace es polar o no polar lo acabamos de hacer. ¿Se entendió, no? No polar, ¿por qué? Se cancelan los vectores. Podríamos decir hasta con un toque más de propiedad. Ay, me vi. El momento dipolar. Perfecto, ahí me gustó bastante más. Muy bien. Porque no es nula, los momentos dipolares, la sumatoria de los momentos dipolares es igual a 0. Entonces, para poder saber, estaba bien, Maximiliano, entendí lo que quisiste decir, vamos a empezar a justificar como más picante, como más químicamente, con un toque más de vocabulario químico. ¿Se entiende? Vamos a... Bien. Entonces, para saber si la molécula es polar o no polar, necesitamos hacer Lewis, sí o sí. Entonces, los necesarios, los disponibles, los compartidos, son 4 enlaces, átomo central, átomo periférico, cloro con cloro. Está hecho así, está mal, pero es para poder explicarlo, no se asusten. No me reten en todo caso.
Lo que dijo Constanza, lo que escribieron Jacinto, Agostina y Maximiliano, que está perfecto, este enlace, carbono-cloro, tira con una fuerza en el espacio. O sea, está distribuida claramente de manera asimétrica, porque es un enlace polar, la nube electrónica. Tira hacia el más electronegativo, dijimos, el cloro es el más electronegativo, entonces la nube electrónica va a estar distorsionada hacia el cloro. Está puesto así para que se entienda. En la naturaleza esto no es correcto, es simplemente a los fines de explicar. Entonces, como este cloro tira hacia así, este otro cloro tira en sentido opuesto con la misma fuerza. Lo mismo ocurre con este cloro que tira hacia sí la nube electrónica con una fuerza opuesta a esta otra. Entonces, si hacemos la sumatoria de estas fuerzas, de estos momentos dipolares, nos queda igual a 0. Entonces, estamos frente a una molécula no polar. Esto es a los fines explicativos, insisto, la estructura correcta sería similar a la del metano. O sea, con una geometría electrónica y una geometría molecular tetraédrica. Era simplemente para que entiendan lo de la sumatoria de las fuerzas. Si tuviésemos que graficar Lewis, esto no es correcto. Era simplemente a los fines de explicar. Entonces, ¿para qué está este ejercicio? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo sería la correcta? Como esta, como la del metano. No la puse, no está escrita. La puse simplemente para explicar. Sería igual a la del metano, con la diferencia que en lugar de hidrógenos hay cloro. La geometría electrónica y la geometría molecular de este compuesto, 104,5, sí señor, es tetraédrica. El ángulo de enlace es de 104,5. No, perdón, 109. 104 es distorsionado el del agua. Es 109. ¿Sí, Agustín? Me confundí. 104, perdón, es el del agua. Los pares, eso. Es 104 cuando tiene 2 pares de electrones no enlazantes, 107 cuando tiene 1, que en el caso del amoníaco, 109 en los ángulos de la estructura tetraédrica, antes de que me confunda. Bien, entonces, ¿para qué está este ejercicio? Para que entiendan de que puede ocurrir de que el enlace sea polar y que la molécula sea no polar. ¿Se dan cuenta? Una cosa es el enlace y otra cosa es la molécula. El enlace es por la diferencia de electronegatividad. La molécula es cómo se distribuye geométricamente en el espacio, haciendo que la sumatoria de fuerzas sea distinto de 0 o igual a 0. ¿Sí? Podemos tener molécula polar, sí, o molécula no polar, enlace polar y molécula y enlace no polar. Bien, vamos a otro ejercicio. El ejercicio 14 de la guía nos dice, indique en cuál de los siguientes compuestos existe polaridad de los enlaces y en las moléculas. Y justifique. Tenemos el ácido clorhídrico, el cloro molecular, el dióxido de carbono y el agua. ¿Los escucho? Ah, perdón. La polaridad de los enlaces. ¿Qué cosa? ¿El enlace? ¿La molécula? El enlace.
Para saber la polaridad de los enlaces, lo vuelvo a repetir, la polaridad de los enlaces lo sabemos con diferencia de electronegatividad. Para saber si un enlace es iónico, covalente, y dentro del covalente, polar o no polar. Entonces es un enlace covalente polar, dice Tomás, y Maximiliano también dijo que es un enlace polar. Hacemos la diferencia de electronegatividad, la de cloro es 3, la del hidrógeno 2,2, hacemos la diferencia, nos da 0,8. Como la diferencia de electronegatividad es relativamente alta, es un enlace covalente polar. La molécula también es polar. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los momentos es mayor a 0. Distinta de, no le pondría mayor. Resultante distinta de 0. Ahí me gusta un toque más. Entonces, para saber la polaridad de la molécula, necesitamos hacer Lewis, ¿sí? Y sabemos que el cloro, que tiene más electronegatividad que el hidrógeno, tira hacia sí, con más fuerza, la nube electrónica que el hidrógeno. Entonces, si hacemos la sumatoria de estos momentos dipolares, nos queda distinta de 0. Por lo tanto, es una molécula polar. ¿Se dan cuenta por qué? O sea, una cosa es el enlace y otra cosa es la molécula. En este caso, bueno, la molécula es el enlace, pero bueno, para que se entienda. Para saber si un enlace es polar o no polar, hacemos por diferencia de electronegatividad. Para saber si la molécula es polar o no polar, con la geometría. Bien, para el caso del cloro. Diferencia de electronegatividad, misma molécula, mismos átomos unidos entre sí, me da una diferencia de electronegatividad igual a 0. Entonces, enlace covalente polar o puro, perfecto, no hay problema si es puro, le pueden poner puro también, no hay problema. De preferencia no polar, pero bueno, se entiende igual. Un enlace covalente no polar o apolar, también le pueden decir, no hay ningún problema. La molécula, ¿polar o no polar? La molécula también, no polar. Igual. Hacemos la molécula con su correspondiente enlace. Recuerden que cada liñita el enlace, hace referencia al enlace. Este cloro tira hacia sí la nube electrónica con la misma fuerza con la que tira el otro cloro y se acomoda en el espacio de forma tal que la sumatoria de estas fuerzas, de estos momentos dipolares, en este caso es igual a 0. Por lo tanto, es una molécula no polar. El enlace es no polar y la molécula es no polar. Dióxido de carbono. Creo que al fin estoy entendiendo esto. Bien, bueno, me alegro que se vaya entendiendo. Me alegro, me alegro. Y eso que esto es el intensivo, así que doblemente felicitado. De enlaces son polares. Ok, vamos a ver. 3,5 el oxígeno, carbono 2,5, diferencia de electronegatividad igual a 1, perfecto, es un enlace covalente polar. ¿Y la molécula? Molécula apolar, dice Tomás.
y Jeremías dice polar. Hacemos Lewis, este oxígeno atrae hacia sí la nube electrónica con la misma intensidad que este otro en sentido opuesto, por lo tanto, la sumatoria es igual a 0, por lo tanto es una molécula no polar o apolar. Perfecto. El agua. Enlaces polares. Enlace covalente polar. Diferencia electronegatividad, 3,5 el oxígeno, 2,2 el hidrógeno, diferencia nos da 1,3. Voy a soñar con el agua. Les dije que el agua se la van a terminar aprendiendo. Es como la molécula de cabecera. Enlace covalente polar. Perfecto. Molécula polar. Hacemos Lewis. Este hidrógeno, en realidad es el oxígeno porque es el más electronegativo. Recuerden que es del menos electronegativo al más electronegativo, esta sumatoria, esta fuerza, este momento dipolar. Entonces, el oxígeno atrae con esta intensidad, este otro, el mismo oxígeno atrae con la misma intensidad los electrones que comparten con el hidrógeno, pero están estos pares de electrones no enlazados que si hacemos la sumatoria no nos va a dar igual a 0, entonces nos va a quedar una molécula polar. Perfecto. Se acomoda en el espacio de forma tal que la sumatoria sea lo más cercana a 0. Sin embargo, sigue siendo una molécula polar. Estamos, entonces podemos tener enlaces polares, moléculas polares, enlaces polares, moléculas no polares. Ya puede haber una combinación de ambos. ¿Se está entendiendo? ¿Se entendió? Más o menos, clarísimo, fantástico, profe. Van a soñar con el agua, sí, sí. Bien. Ah, les puse un ejercicio extra. Ejercicio extra de la guía que no tiene el agua. Este creo que lo saqué de un parcial también. Suelo sacar de parciales. Cuando vean ejercicios extras, suelen ser de parciales. Bien. Consideren los compuestos. El fluoruro de boro, fluoruro de nitrógeno, y este sería el cloruro de metano. Este es un compuesto orgánico. Este es un compuesto orgánico, pero que existe y es simple, que es el cloruro de metano. Y indicar las estructuras de Lewis, nos pide el punto A. El punto B nos dice indicar las geometrías de las moléculas mediante la teoría de repulsión electrónica de pares de electrones enlazados. Y nos pide el punto C, indicar si las moléculas son polar o apolar. ¿Puede que sea un enlace iónico? No, no es iónico. Este compuesto es una de las excepciones. Por eso lo saqué de un parcial, pero bueno. Hacemos, al pedirnos Lewis y pedirnos las geometrías, podemos asumir, o vamos a asumir de que son covalentes. Esta es una de las excepciones. Ese estaba sacado del parcial y está tramposo. Claramente no era de sistemas el parcial, pero bueno. Entonces, necesarios, disponibles, compartidos, son 3. El boro, el flúor, los 3 enlaces, completamos el octeto. La estructura de Lewis. Geometría, triangular, triangular. Perfecto. La molécula, ¿polar o no polar?
La molécula no polar. Molécula no polar. Justificando la respuesta, porque la sumatoria de los momentos dipolares es igual a 0. Por eso es que se acomoda de esta forma en el espacio. El fluoruro de nitrógeno. Para hacer Lewis, aplicamos la reglita, necesarios, disponibles, compartidos, 6, son 3 enlaces, nitrógeno, los 3 flúor, los 3 enlaces, completamos el objeto, contamos los electrones 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, no coincide con los disponibles, me faltan 2, agrego el par de electrones no enlazados al átomo central. Estructura de Lewis. Geometría. Triangular. La molecular. Y tetraédrica. Perfecto. Geometría tetraédrica y geometría triangular, la molecular. ¿Molécula polar o no polar? Polar, polar, polar. Molécula polar. Perfecto. El cloruro de metano. Hacemos Lewis, carbono, hidrógeno y cloro. En este caso, en uno de los vértices de la estructura geométrica, vamos a tener un cloro. Ese es el metano. Este es un compuesto orgánico. Sepan de que existe. Por eso les digo, está sacado un parcial y que no era de sistemas, pero bueno, sirve como a los fines de... Perdón, una justificación podría ser, es polar porque el átomo de nitrógeno tiene 2 electrones. No estaría bien justificado. Porque en realidad ese que tenga 2 electrones, en realidad el nitrógeno tiene 2, 3, 4, 5 electrones primero. Serían 2 electrones no enlazados. Lo correcto para que una molécula sea no polar es, ahí está, ese par de electrones no enlazados lo que hace es que con los momentos dipolares que se generan de este enlace, la sumatoria hace que sea distinta de 0. O sea, porque es una cuestión de distribución de fuerzas en el espacio. Por eso es que una molécula es polar o no polar. No porque tenga el par de electrones no enlazados. Lo que hace eso distorsiona la geometría y claramente también hace que la sumatoria sea distinta de 0. Pero no es esta el causal. Bien, entonces, en la molécula orgánica, los necesarios, los disponibles, los compartidos, átomo central, átomo periférico, los enlaces. Esto es lo que les decía, la única diferencia es que está el cloro en lugar del hidrógeno, completamos el objeto y tenemos el Lewis. Geometrías molecular y electrónica. Tetraédrica ambas. Perfecto. Geometría electrónica, tetraédrica, esto claramente es un tetraedro. Geometría molecular, tetraédrica. ¿La molécula polar o no polar? Polar. Molécula polar. ¿Se dan cuenta por qué? Este enlace tira con una fuerza, que tira con esta otra fuerza, que tira con esta misma otra fuerza, pero en uno de los vértices del tetraedro hay un átomo que tiene distinta electronegatividad.
Entonces, si hacemos la sumatoria de estos, nos va a dar distinto de cero. Entonces vamos a estar frente a una molécula polar. ¿Estamos? ¿Se entendió? Pregunto. Tengo un error garrafal en las dos últimas moléculas que acabo de ver y me estoy por arrancar los ojos. Que lo puse así. Los Lewis. Perfecto, Constanza. Los Lewis. Me acabo de dar cuenta de ese error garrafal que me estoy por arrancar mis propios ojos. La profe escribió los Lewis sin tener en cuenta la geometría de las moléculas. Era para, claramente, sí, gracias Joaquín. No es que me equivoqué, era claramente para ver si estaban atentos. Bien, Constanza, estabas muy atenta. No, pues lo voy a admitir, la verdad que esto claramente es control C, control V de alguna otra molécula. Usé las mismas estructuras y los puse sin tener en cuenta la geometría. Entonces, esto estaría mal. Cuando lo suba, lo voy a subir bien, lo voy a corregir. ¿Puedo hacer esto? Sí, lo puedo hacer siempre y cuando después me hubiese aparecido la estructura, o si quieren al lado de esto, el Lewis teniendo en cuenta la geometría. En este caso sí lo puse en el punto, por eso les dije en las últimas dos. En la primera sí lo puse. En estas dos, no. Entonces, tengan en cuenta que para graficar Lewis, debemos de tener en cuenta la geometría. ¿Estamos? Entonces, mala profe acá, se equivocó, después lo voy a acomodar en el espacio y lo voy a poner de manera correcta. Esto es lo que yo me refería con que pueden tener como el Lewis previo de borrador, hacer la T, hacer la cruz, pero después, ¿estamos? ¿Se entendió? Me sale conexión inestable cada 2x3, así que, pero bueno, espero que se vaya escuchando. Sí, dice Tomás, fantástico. Este lo saqué. Los parcial son más o menos al estilo, o sea que no se asusten tanto con Lewis. Pero bueno, son todos más o menos al estilo. Fíjense que acá saqué otro para que no esté siempre el agua. Pero bueno, tengan en cuenta que no varían mucho más que esto que preguntar respecto a geometría o respecto a enlaces. ¿Estamos? Bien. Seguimos entonces. Vamos con otro de los temas. Ahora, hasta recién estuvimos viendo el tema de enlaces, que básicamente corresponde a fuerzas intramoleculares. ¿Vamos? O sea, dentro de las moléculas. Son aquellas que mantienen unidos a los átomos en una molécula. Los enlaces, lo que estuvimos viendo hasta recién. O sea, los distintos átomos que se unen, que comparten electrones, que se transfieren electrones, que comparten los electrones como si fuese un mar muy lábil, de forma tal que los átomos se pueden considerar como una única unidad, como una molécula. Esas son las fuerzas intramoleculares, enlace iónico, covalente o metálico. Pero vamos a ver entonces ahora las fuerzas intermoleculares, que son aquellas que se dan entre moléculas. O sea, una es las que están entre que mantienen unidos a los átomos de una molécula, y las fuerzas intermoleculares son las que se dan entre dos moléculas. Son las fuerzas, mejor dicho, responsables de las propiedades físicas de la materia. El punto de ebullición, el punto de congelación, las propiedades de capilaridad, o sea, todo lo que vayan a ver, lo que vieron en líquidos. O sea, este tipo de fuerzas son las responsables de las propiedades físicas. Son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. O sea que para romper esta atracción entre moléculas necesito menos energía que la que requiero para romper el enlace que se dan entre los átomos en una molécula.
A eso se refiere con mucho más débiles. Se requiere menos energía. Bien, dentro entonces de las fuerzas intermoleculares, tenemos las de tipo dipolo-dipolo, que son fuerzas de atracción que se dan entre moléculas polares. Las moléculas polares, recuerden que teníamos un polo, si quieren, positivo y un polo negativo, o sea, hacia uno de los átomos, en uno de los átomos, estaba con mayor intensidad la nube electrónica que en otro de los átomos. Entonces, es una molécula polar. Entre moléculas polares se generan las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen una región con carga negativa, una región con carga positiva, y esta región con carga positiva atrae la región negativa de otra molécula polar. Entonces son fuerzas de atracción entre moléculas polares. Las fuerzas ión-dipolo son las que se dan entre un ión, ya sea un catión, o sea, con carga positiva, o un anión con carga negativa, y moléculas polares. El catión, que tiene carga positiva, va a atraer la zona negativa de una molécula polar. El anión con carga negativa va a atraer la zona con carga positiva de la molécula polar. O sea, fuerzas de atracción entre iones y moléculas polares. Las fuerzas de dispersión o las fuerzas de London son fuerzas que surgen entre dipolos temporales inducidos en átomos o moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una molécula apolar. Por proximidad de algún ion, porque se coloca momentáneamente, se distorsiona la nube electrónica, se generan dipolos, se generan zonas con carga positiva y zonas con carga negativa temporalmente. Se generan estas zonas, estos dipolos temporales, y lo que hacen es distorsionan momentáneamente esta molécula no polar. Por eso es un dipolo temporal. Se dispersa la nube, fuerzas de dispersión, momentáneamente, consecuencia de un dipolo temporal inducido. ¿Vamos? Acerco, por ejemplo, un catión, me distorsiona esta molécula no polar, la nube electrónica, y se genera un dipolo temporal, una dispersión de la nube electrónica. Y finalmente las fuerzas puente hidrógeno, que se generan entre un átomo de hidrógeno que está en un enlace polar y un átomo electronegativo. No todos los átomos electronegativos. ¿Cuáles átomos electronegativos? Los FON. Flúor, oxígeno y nitrógeno. Entonces, este tipo de fuerzas intermoleculares se da entonces entre un átomo de hidrógeno en un enlace polar y un átomo electronegativo. ¿Cualquier átomo electronegativo? No. FON. Flúor, oxígeno, nitrógeno. 4 tipos de fuerzas intermoleculares que se dan entre las moléculas. Distinto es las fuerzas intramoleculares, que son los enlaces iónico, covalente o metálico. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Repaso el teórico esto, ¿no? ¿Se entendió? Más o menos, clarísimo. Vamos a hacer ejemplos, porque así teóricamente es muy lindo, pero vamos a aplicarlo. ¿Alguna duda con alguno? Ok, tomar ese silencio como un no clarísimo o conexión inestable del Zoom. Bien. Vamos entonces a hacer el ejercicio número 18 de la guía, que nos dice:
¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares hay que vencer para A, fundir hielo, B, disolver cloruro de sodio en agua, o sea, sal en agua, C, fundir yodo gaseoso, D, convertir amoníaco líquido en vapor? Y justifique en cada caso. A. Básicamente lo que nos está diciendo de fundir hielo, perfecto. Voy leyendo, el perfecto es porque voy leyendo muy bien. Fundir hielo, básicamente lo que nos está pidiendo es qué fuerza tengo que vencer para pasar de estado sólido, de agua en estado sólido, a estado líquido. Sabiendo la geometría y la estructura que el agua tiene, sabemos que era una geometría molecular ¿de qué tipo? Molecular ¿de qué tipo? El agua. Vamos a soñar con el agua. Angular, perfecto. ¿Y electrónica? Tetraédrica, fantástico. Entonces, este par de electrones no enlazados del oxígeno se unen con un hidrógeno que está en un enlace covalente polar, que también está unido a otro oxígeno. Aplica para FON, flúor, oxígeno, nitrógeno. Entonces, se genera entre esta molécula de agua y esta otra molécula de agua una fuerza intermolecular que le confiere las propiedades al agua. Y es, como dijeron, una fuerza de tipo puente hidrógeno. Perfecto. La B nos pide disolver sal, cloruro de sodio, en agua. Lo que quiero hacer es disolver cloruro de sodio en agua. Ay, perdón. Así. Cloruro de sodio en agua, o sea, este es un compuesto de tipo iónico, se ioniza, se separan los iones que la componen. Esto es una sal binaria, de paso vamos repasando, es una sal binaria, cloruro de sodio. La separamos en los iones, el sodio que viene del hidróxido. Hoy, de paso, vamos haciendo como un repaso para el jueves que tenemos el parcial. Venía del hidróxido, el hidróxido de sodio, este cloro que venía de un hidrácido, como era un hidrácido, es el ácido clorhídrico, que era la reacción de un ácido, el ácido clorhídrico, con la reacción de hidróxido de sodio, que forma esta sal binaria, que nos dábamos cuenta que era una sal binaria porque era un metal con un no metal. Pasa así súper ultra rápido. Lo disuelvo en agua, entonces tengo iones con la molécula polar. Bien, Ezequiel, una fuerza ion dipolo. Porque esto no es un ion. ¿Por qué no es ion-ion? Porque esto no es un ion. Es una molécula polar. Claro, el cloruro de sodio sí, pero eso es ion dipolo, porque la molécula de agua tiene un momento dipolar. Y el que se rompe no es el cloruro de sodio, claro, se generan dos iones, un ion y otro ion. Vuelvo para atrás. Dipolo, dipolo, no hay ion-ion. Primero y principal. Y segundo es dipolo-dipolo con moléculas dipolares. Entre un ion y molécula polar. Entonces, vuelvo a poner, la molécula polar es el agua. Y tengo iones, un catión y un anión. ¿Se dan cuenta? El que se rompe, que no se rompe, sino que se ioniza, se disuelve, es el cloruro de sodio. Se ioniza, se separan los iones que lo componen. El agua es una molécula polar, es un dipolo. Por eso, la fuerza para disolver es ion dipolo. Ok.
Bien. Para pasar de yodo sólido a yodo líquido, porque nos dice fundir, o fundíamos hielo, fundíamos yodo. El yodo, la molécula de yodo, ya sea en el estado que esté, no consideremos esta, tomemos esta solita. El yodo, solito como está, es una molécula apolar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se acerque otra molécula apolar, va a generarse momentáneamente un dipolo. ¿Estamos? Entonces voy a tener un dipolo inducido y un dipolo instantáneo, consecuencia de un dipolo inducido. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque la molécula de yodo, o sea, el yodo molecular, es apolar. Entonces, algún tipo de interacción vamos a tener que hacer. O existe, mejor dicho, existe algún tipo de interacción intermolecular. Fuerzas de dispersión o London. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Es una molécula apolar. Se va a aproximar otra molécula apolar y se va a generar momentáneamente un dipolo, una distorsión momentánea, muy lábil, muy suave. Es una fuerza de dispersión o de London. El punto D nos pide convertir amoníaco líquido en vapor, o sea, cambiar de fase. Sabemos el Lewis del amoníaco, también es otra de las moléculas que nos aprendemos hasta el cansancio. Nos damos cuenta que es uno de los FON, flúor, oxígeno, nitrógeno. Tengo el amoníaco con sus 3 hidrógenos y ese par de electrones no enlazados. Vuelvo para atrás para que me están preguntando. Quiere decir que el yodo es sólido mientras la fuerza de dispersión haga que estén unidas. ¿Cómo para? El yodo es sólido mientras la fuerza de dispersión haga que estén unidas. No entiendo la pregunta, Jacinto. Sí, profe, mi pregunta es, ¿el yodo va a ser sólido mientras esté la fuerza de dispersión haga que estén juntas? O sea, no estoy entendiendo en realidad esta... El yodo está en estado sólido interaccionando así. Entonces, interaccionando con un dipolo instantáneo. Eso es lo que las mantiene unidas. A nosotros nos está preguntando qué fuerza tenemos que vencer. O sea, qué tipo de fuerza hay que vencer. Un dipolo inducido. Esta es la fuerza que tengo que separar. Imagínense esto en millones de moléculas, ¿no? En 6 por 10, si quieren, en un mol, 6 por 10 a la 23 moléculas. Este tipo de fuerzas, o sea, lo tengo sin fuerza. Se acerca uno, se distorsiona, se vuelve a acomodar, pero al lado hay otro que se está así 6 por 10 a la 23. ¿Estamos? Es momentáneo. Pero momentáneo multiplicado por 6 a la 23, si quieren, en un mol. Entonces, permanentemente va a haber una fuerza y esta es la que tengo que vencer. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien, vuelvo entonces. El amoníaco lo paso de líquido a gas. Bien, Maximiliano, que habías puesto, tengo el nitrógeno, que tiene ese par de electrones no enlazados, es un elemento electronegativo FON, flúor, oxígeno, nitrógeno, que reacciona, o que interacciona, mejor dicho, no reacciona, perdón, que interacciona con un hidrógeno en un enlace covalente. Entonces, ese par de electrones no enlazados hace que este tipo de fuerza intermolecular sea de tipo puente hidrógeno. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, no, profe, más o menos, no tan claro. Esto es bastante teórico igual. Entiendo que por ahí lo lindo del práctico es hacer
El B me hace un poco de ruido nomás. Bueno, ¿qué decirte? Vamos a hacer varios. O sea, hay varios en la guía. Tengo uno más para que hagamos. No debería hacer ruido pero bueno. Tratemos de que no nos haga ruido. Masticalo bien, cualquier cosa igual, Maximiliano. Si sigue haciendo ruido, me consultas. ¿Qué es lo que te hace ruido? Por favor. Bien, vamos al ejercicio 19. El ejercicio 19 nos dice colocar las siguientes sustancias en orden creciente de sus puntos de ebullición. Cloruro de potasio, neón, monóxido de carbono, justifica. Entonces, los puntos de ebullición, como dijimos, son una de las propiedades de la materia. Entonces, reflejan la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan entre ellas. Es decir, mientras más punto de ebullición, significa que le tengo que dar más energía, significa que el enlace intermolecular es fuerte, es muy fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el punto de ebullición, tengo que suministrar suficiente energía para vencer estas fuerzas de atracción entre las moléculas a fin, como está el punto de ebullición, de que pase de fase líquida a fase vapor. El mismo principio para para los puntos de ebullición aplica para los puntos de fusión. ¿Estamos? Los puntos de fusión aumentan con la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Voy leyendo y como que me estoy distrayendo. Neón, monóxido y fluoruro de potasio, dispersión covalente iónico. Al revés los cositos. Ahí está, sería al revés. A mí me gustó mucho más Ezequiel. Entonces, el fluoruro de potasio es un compuesto de tipo iónico. ¿Se dan cuenta? El neón es un gas noble, va a estar solito, va a interaccionar con otras moléculas generando dipolos momentáneos. O sea, se va a aproximar otro neón y momentáneamente se van a generar estas distorsiones de la nube electrónica, o sea, fuerzas de dispersión o London. Para el caso del monóxido de carbono, es una fuerza dipolo-dipolo, porque es una molécula polar. Es un enlace covalente polar, es una molécula polar. O sea, va a ser un dipolo que se va a aproximar a otro dipolo. No es que es covalente, o sea, está bien que es un enlace covalente, pero la fuerza entre las moléculas va a ser dipolo-dipolo. Entonces, teniendo en cuenta la magnitud de las fuerzas intermoleculares, vamos a acomodarlos como neón, monóxido de carbono y fluoruro de potasio. Perfecto, Ezequiel, y perfecto, Maximiliano. ¿Se entiende el por qué? No, yo no entendí por qué ese orden que lo puso ahí. Primero porque es por orden creciente. Así, profe, ya estaría justificado, como lo dije yo, sí. Por la magnitud de la fuerza, si quieren. Ahora vuelvo a explicar. El compuesto iónico, imagínense que se transfieren electrones. O sea, es una fuerza muy fuerte. Es una estructura sólida que se genera. El neón es un átomo que solo es muy estable. Cuando se acerque otro neón, momentáneamente se va a distorsionar. O sea, se va a generar un dipolo inducido. El dipolo inducido es una fuerza muy lábil. O sea, no tiene mucha magnitud la fuerza. Para el caso del monóxido de carbono, es un enlace perfecto, covalente, polar.
O sea, es una molécula polar. O sea, va a ser un dipolo que cuando se acerque otra molécula de monóxido de carbono, va a tener un lado positivo y un lado negativo. Cuando se acerque la otra, se va a unir el positivo con el negativo. ¿Estamos? Entonces, las fuerzas de dispersión son muy lábiles, o sea, no necesito entregarle mucha energía. Va a tener un bajo punto de ebullición. El monóxido de carbono, como es una molécula polar, entonces ya hay un polo, ya hay un poco más de fuerza. Le voy a tener que entregar esto, le voy a tener que entregar más fuerza, suficiente energía para vencer esa fuerza intermolecular. Para el caso del compuesto iónico, el enlace tipo iónico es un enlace muy fuerte. Imagínense que se transfieren electrones. Por lo tanto, le voy a tener que dar mucha energía para poder vencer la fuerza de atracción entre las moléculas. Por eso es el que tiene mayor punto de ebullición. Ahí se entiende un poquito más. Poquitito más, poquito menos. Algo más. Bien. Con algo más me doy por satisfecha. Insisto, este tipo de ejercicios son mucho más teóricos que prácticos. Pero bueno, sirven como para entender un toque más fuerzas intermoleculares. Bien. Bien, ahí terminé. Bien, con esto terminamos enlace. Lewis, geometría, fuerzas intermoleculares. Pregunta Agostina, ¿algo así nos va a tomar? Claramente algo así se toma. No mucho más distinto que esto. Así que algo así se toma. Quédense tranquilos. Si es más, si se fijan en la guía, la mayoría de los ejercicios son todos así. Los pocos que hay son todos así. Así que sí, algo así se va a tomar. Bien, con esto entonces terminamos por hoy. Recuerden, antes que se vayan, porque hay más de los que había cuando dije el aviso parroquial, mañana vamos a empezar a las 9. Vamos a empezar media hora más tarde. Por favor, recuerden y avísenles en caso de algún compañero que sepan que no está ahora. ¿Estamos? Bien. Por supuesto que también que si tienen alguna duda, tienen el espacio de consulta para preguntar, para que por favor, que se entienda un poquito más, no algo más, tratemos que se entienda algo más y que no nos haga ruido, entonces practiquen y por favor cualquier cosa me pregunten. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias. Hasta luego. ¿Me escucha? Sí, Sergio, te escucho. Tengo una duda un ratito. En la estructura de Lewis, para determinar si la molécula es polar, en algunos casos vos usabas la geometría, o sea, su verdadera geometría de la molécula, y en otro caso usabas como que lo distribuías. Claro, por eso lo que te dije ahí, en una me equivoqué. Y nosotros, por ejemplo, ¿cómo hacemos eso? Porque cuando son más átomos, si son 4, como que se dificulta. A ver, por el ejercicio 12 decís, por ejemplo. Sí, uno de los últimos, sí, creo que tenía, bueno, tenía el cloro y el carbono, creo. Y ahora, mira, ahí te lo comparto, fíjate. Por este decís. Sí, claro, vos ahí lo escribí, pero cuando hace la geometría, Perfecto. entiendo cuál usaríamos, digamos, para guiarme, digamos. Mira, es más. Así, mira, ya te lo pongo para que lo entiendas. Aguántame 2 segundos que esto. Ahí está. Oh, Dios mío. Que lo voy a hacer para que lo vayas entendiendo. Si querés usar el mismo que tenés ahí, No. Es que, que hice cagar. Control C, Control V.
No, así de paso ya me queda. ¡Uy! ¿Por qué me mueve esto solo? Bueno, pará, lo vamos a hacer acá y después lo modifico. Esto que puse acá, ¿te das cuenta? Sí. Lo puse para tratar de explicar el tema de las sumatorias de los momentos dipolares. Esto no es correcto. Vos pensás que las moléculas son tridimensionales, Sí, ¿no? claro. Entonces, esta distribución en el espacio no sería correcta. La geometría de esta molécula sería igual a esta, y lo vamos a modificar, y después lo copio y lo pego, que es lo que les decía. Esta sería la geometría correcta de la molécula. Así. ¿Estamos? Si yo te hago la sumatoria de fuerzas de esto, es como un toque complicado de ver, Claro. pero se distribuye así en el espacio porque de esta forma la sumatoria nos da 0. A nosotros nos resulta todo más fácil en 2 dimensiones que en 3 dimensiones. ¿Estamos? Entonces, lo expliqué en 2 dimensiones para que se entienda que este tira con la misma fuerza que este, que tira con la misma fuerza que este, con la misma fuerza que este, en sentido opuesto, y la sumatoria nos da 0. Pero, geométricamente o en el espacio, está distribuido de esta forma. Y de esta forma, si haces las sumatorias de las fuerzas, te da 0. Por eso es que se distribuye así en el espacio y no así. ¿Te das cuenta? Sí. El problema es que no sé cómo, por ejemplo, mira, si yo en el parcial, ¿no? Sí. El tercer ejercicio, ¿no? Para saber la fuerza yo lo podría hacer como lo hiciste abajo, pero me daría como si la molécula fuera polar. Claro. Pero Por si lo eso hago es en la que geometría, me da cosa, que no es polar. claro. En este caso toma este ejercicio que justo da que uno para un lado, otro para el otro, otro para el otro y otro para el otro. Que esto está mal en realidad, ¿no? O sea, no sería correcto. Ay, para que me apareció. Perdón. Esto no sería correcto. Estaba así a los fines de explicar para que se entienda la sumatoria de los momentos polares. Con esto te das cuenta que en realidad lo debes de distribuir en el espacio. Y con esto también. ¿Te das cuenta? Acá, si vos lo hicieras así, la sumatoria no te va a dar 0. Por eso es que se distribuye así. Por eso es que el tetracloruro de carbono se distribuye así, porque la sumatoria de los momentos dipolares te da 0. Igual que Entonces, acá. o sea, cuando tienen rodeado de 4 átomos, lo más práctico sería hacerlo como lo hiciste abajo, digamos. No, así es lo correcto. A los fines de explicar, lo puse así. Claro, Esto no es correcto, esto es lo correcto. Que es más, claro. lo voy a subir corregido, que es como hice acá. Acá me equivoqué. Fíjate que acá lo escribí bien y acá está mal escrito, porque si vos haces la sumatoria, bueno, acá justo es una molécula polar, pero bueno, lo que me decías recién, si haces acá la sumatoria, y si yo lo hubiese graficado como una T, te da que es una molécula polar, pero en realidad se distribuye así en el espacio para que no sea una molécula polar. Dale. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Sí o no? Sí, No sí. sonó muy convencido. Es No sonó que muy convencido ese sí. a fines prácticos, digamos, se me confunde. Entonces, como que no sé cuál usar, porque cuando lo hago en 3D, digamos, No, vos se usás la complica un poco geometría. sacar. Entonces, Claro, lo correcto sería usarlo con la geometría. dale. Y ahí te das cuenta. Porque es más, vos te diste cuenta en la que tiene los 3. Sí. Entre la que tiene los 4, nos resulta más cómodo, o me resultó más cómodo para Ah, listo, explicarlo, listo. pero no es correcto. Lo correcto es usar la geometría, que es lo que les dije, que yo me olvidé en el otro, lo puse con la T, digamos. Lo Dale, correcto es dale, ahí quedó. distribuirlo en el espacio. Dale, ¿Sí? dale, gracias, profe. Bien, de nada. Nos vemos. Profe, Ya.
¿Quién me Profe. habla? Maximiliano. Sí, Maximiliano. No sabía quién me hablaba. Ahí está, ahí busqué el micrófono. Yo sigo con la duda de antes, del compuesto iónico en NaCl en agua. NaCl, me voy a arrancar. Ah, cierto. ¿Cómo se llamaba? Vale. No me des motivos para que tomes. Ahí está, claro. Gracias, Constanza. Ahí te salvo, Constanza, dale. Sí, tengo que repasar la nomenclatura de vuelta. Sí. Dale. Decime entonces, ¿cuál es tu duda? Claro, yo ahí no estaría ionizando el ion cloruro de sodio. Claro, pero lo estás disolviendo en agua. Lo estás ionizando, perfecto. Pero entonces, ¿no estaría rompiendo eso? Claro, pero ese es el compuesto enlace iónico. Claro, pero ese es el enlace intramolecular. Ah, bien, ahí está. Claro, claro, y la pregunta dice qué tipo de fuerzas intermoleculares. Claro, por eso yo te decía, te recalcaba la molécula de agua. Está bien, vos lo que estás haciendo es rompiendo, lo estás ionizando, pero lo estás disolviendo en agua. Bien. ¿Vamos? Entonces es un ion con una molécula polar. ¿Me entendió ahí? Sí. Ahora entiendo. Sí. ¿Te dejó de hacer ruido? Por favor. Claro, eso me estaba confundiendo. Bien. Listo. Perfecto. Una cosa es romper la molécula, pero eso es la intramolecular. La intermolecular es para disolver el agua. Bueno, un ion que se genera de ionizarlo, de romper la molécula, los enlaces que hay entre los átomos, y la molécula de agua, que es una molécula polar. Sí. Fantástico. Listo, profe. Muchas gracias. Bien, dejó de hacer ruido. Bien, nada, nos vemos. Hasta mañana. Chao.